Dios está sobre nosotros con su misericordia, con su amor. Y bueno, pues vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos de poder estar aquí reunidos y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí, Señor, de reunirnos, amado Dios, de congregarnos, Padre. Ayúdanos, amado Dios, a valorar, amado Padre Celestial, el estar aquí. Ayúdanos, amado Dios, a poder entender y comprender el gran valor de estar en tu casa, Señor, reunidos como hermanos, como iglesia, gozarnos de estar juntos, gozarnos juntos de entonar cantos de alabanza, de adoración a ti, que lo mereces. Padre, ayúdanos, Dios, a valorar ese sacrificio que hiciste en la cruz para poder comprar una iglesia para ti, Señor. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos, hubiese algo en nosotros que tú pudieras ver para ser amado, para ser comprado. No había valor en nosotros, Señor. No había absolutamente nada, Señor, en nosotros que pudiese ser visto para poder querer voltear a nosotros, Señor. Pero tú lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo para comprar una iglesia que has de presentar pura y sin mancha delante de ti. Que tu Hijo Jesucristo ha de presentar pura y sin mancha delante del Dios Todopoderoso, del Dios tres veces santo. Y, amado Dios, ayúdanos a mirar eso y ayúdanos a mirar cada vez más el valor que tú le has dado a tu iglesia. Y si nosotros pertenecemos a ella, amado Dios, valorizarla, Señor, como tal. Gracias, amado Dios, por haber comprado a quienes no tenían nada de bueno para hacerlo, pero tú, en tu infinito amor, en tu bendita misericordia, lo hiciste, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, y te damos gracias, Dios. Y aquí estamos, queremos servirte, queremos glorificarte, queremos adorarte. Te pedimos, amado Dios, que este tiempo, que este momento, amado Dios, este tiempo que hemos dedicado, Señor, para estar juntos como iglesia, sigamos adorando, Señor. No es un momento en el que apartamos para adorar, sino que en el cual venimos a seguir adorando, Señor, de una vida de adoración, de honra a ti, Señor. Cada uno de nosotros pensemos de esta forma, amado Dios, y que unidos, Padre, exaltemos y glorifiquemos aún a tu nombre, Señor. Apresura los pasos de quienes han de llegar, de quienes han de venir, Padre. Y te rogamos, Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en medio de este pueblo, Señor. Guíanos, Señor. Usa a los hermanos que han de participar, a quienes están sirviendo, amado Dios, para esta transmisión, para todo esto. Te pedimos y te rogamos, Dios, que seas con nosotros. Guíanos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 122. Salmo 122. Y vamos a leer todo el capítulo y vamos a hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Y dice de la siguiente forma, ayúdenme a leerlo.
junto, póngase de pie, mis hermanos, y vamos a leerlo juntos a una voz, mis hermanos, y dice de la siguiente forma: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, mis hermanos, el poder unirnos en adoración, el poder unirnos para darle honra, para darle gloria a Dios, el que estemos contentos, el que estemos alegres de estar aquí, mis hermanos, no con caras largas, no entonando cantos con caras tristes, mis hermanos, gozosos de que Dios está con nosotros, gozosos de que estamos una vez más reunidos, gozosos de que Él está en medio de nosotros y guía nuestros pasos. Y con ese, como acabamos de orar, con ese privilegio que tenemos de estar aquí, mis hermanos, ese gran privilegio que tenemos de estar aquí, sea por lo que sea, porque probablemente estamos aquí con la libertad todavía de poder hacerlo, pero aun cuando no fuese así, el gozo no debería de terminar, el gozo no debería, si hay lugares, hermanos, si hay iglesias que pueden estar gozosos en medio de que no pueden hacerlo porque los están buscando para matarlos literalmente, y ellos pueden estar gozosos, mis hermanos, cuánto más nosotros. Así que estemos gozosos, exaltemos aún a su nombre y glorifiquemos a Dios por su misericordia. Y le doy paso a mi hermano Iván para que nos dirija en estos cantos. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo te encuentras, hermano bendecido? Casi no escucha amenes. Voy a suponer que sí, porque el Señor es bueno. Y si no, precisamente de lo que decía mi hermano, te invito a que leas tu Biblia en el Salmo 37:4. ¿Me lo lee, hermana Benita? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De eso habla ese canto. Vengan, gocémonos, alegrémonos, deleitémonos en el Señor, que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Claro, siempre de acuerdo a su voluntad. Así que te invito a que me acompañes con tus palmas en este canto. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué peticiones tienes al Señor, hermano? ¿Qué peticiones hay este día, este domingo en tu corazón? ¿Sanidad? ¿Provisión? No sé, libramiento de angustia. ¿Qué te aqueja el día de hoy, hermano? Pues te invito a que nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente al trono de gracia y de misericordia. Y veamos el dulce y el grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos todas nuestras peticiones delante de Él, que a su tiempo Él dará. Y acompáñame en este canto, reconociendo el amor de Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Padre bendito, te adoramos por darnos tu Hijo Jesucristo en sacrificio, por darnos salvación, porque gracias a ti, Señor, a la sangre de tu Hijo amado, somos libres, somos librados del pecado. Pero también, Señor, somos librados de enfermedad, de angustia, de muerte, de desolación, de tristeza, de llanto. Y algún día, Señor, estaremos contigo en esa Jerusalén,
Añoramos tu venida, Padre. Añoramos, Señor, tu regreso. Y sobre todo, Señor, que en tu infinito amor y misericordia nos encuentres limpios, lavados en tu sangre y dignos de ser llamados hijos tuyos. Permítenos permanecer en ti y dar fruto al 30 y 60 por uno, 100 por uno. En el nombre de Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Ya escuché nuevos amenes. Pues bueno, hermano, una de las cosas que como cristianos nos no lo dice explícitamente la palabra, pero nos conmina es la frase es levantar el nombre del Señor. No porque lo necesite, Dios es Dios y como lo decía Juan el Bautista, si Él quiere de las piedras hace hijos. Pero el chiste es que con cada acción, con cada situación, con cada respuesta de nosotros, adoremos al Señor, levantemos su nombre, hagamos partícipe a la gente de lo que es Jesucristo. Y de eso habla este canto, así que te invito a que me acompañes con tus palmas. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés,
que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Vi mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Vi mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Vi mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Hay que levantar día con día el nombre del Señor. Me recuerda un canto que dice que en el final de los tiempos se nos será dadas coronas, y esas coronas no son para que las ostentemos, sino para que se las dejemos al Señor, para que se las ofrezcamos al Señor Jesucristo. Entonces, día con día, cuando le hablamos a alguien de Jesús, cuando evangelizamos, vamos, digamos que ganando ese tipo de coronas. En una carta el apóstol Pablo hablaba de que a quienes les habló, les decía: ustedes son mi corona. Pero principalmente el apóstol Pablo llegó a evangelizar tanto porque seguía el ejemplo de Jesucristo. Y lo resumió bien, me parece, si es Filipenses, cuando dice que Dios se despoja de sí mismo. Siendo Dios, no tiene por qué, no tomó, te los parafraseo, no lo recuerdo perfectamente, pero no tomó en consideración que siendo Dios se despoja de Dios, de su investidura divina, y se vuelve a la semejanza de hombre. Y aún así se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz. Y gracias a esa humillación es que Dios lo exalta a lo sumo. Y ese es el ejemplo que debemos de tener, no importando lo que consideremos, lo que seamos, siempre por nuestro Señor Jesucristo, humillarnos. Y de eso habla este canto. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios,
se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor Jesús, tú que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, tú que te despojaste de tu divinidad, ayúdanos, Padre, a ser humildes, a no devolver mal por mal, a aceptar la ofensa, la persecución, pues tú mismo nos dijiste que seríamos bienaventurados si por tu causa nos vituperan y nos persiguen. Padre bendito, ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja carnalidad. Ayúdanos a quitar el orgullo, la ira, la soberbia, la maledicencia. Ayúdanos, Señor, a responder como tú hubieras respondido, como tú respondiste, Señor, enmudeciendo tu boca, bendiciendo a los que te maldecían. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y sobre todo, Señor, ayúdanos a considerar a todos y cada uno de las personas que conozcamos, principalmente de nuestros hermanos, como personas que son o están sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, en el nombre de Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor. El Señor.
el Señor, el Señor. Gloria a Cristo. Vamos a escuchar palabra de Dios, hermano. Dios te bendiga, toma tu asiento y vamos a preparar nuestros corazones para recibir palabra de Dios. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar nuevamente su palabra. Y quiero invitarte, mi querido hermano, a que abras tu Biblia. Vamos a la Epístola de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y voy a darle lectura del versículo 13. Los pequeños pueden subir a la parte de arriba para tomar su clase. Gracias, hermano. Santiago 5. Vamos a darle lectura desde el versículo 13 al 17. Voy a darle lectura, hermano, y toma esta lectura, empieza haciendo algunas preguntas. Toma esta pregunta, hermano, para ti en este momento. Toma esta palabra para ti, esta es una epístola universal. Dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Quiero preguntar, hermano, ¿está alguno de nosotros afligido en este día? ¿Alguno está alegre? Gracias a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Amén. Acompáñame a hacer una oración, hermano, y damos inicio al tema. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, elevar cantos a ti, Señor, de agradecimiento, de gratitud, de gozo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad tan preciosa, Señor, que tenemos de alabar tu nombre, Señor, sin necesidad de estarnos escondiendo, Padre. Gracias te damos por esa gran bendición que tenemos, Señor. Y en esta hora, Señor, nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra, Señor. Yo te suplico, mi Dios, que uses mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Reconozco, Padre, que sin ti yo nada puedo hacer, Señor.
Sin ti nada soy, mi Dios. Usa mi vida, Señor, y que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Hace algunos años yo pasaba por una situación muy difícil en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto laboral. Como con mi esposa tenía problemas también, había algunos problemas, inclusive en alguna ocasión llegamos a hablar de divorcio. Problemas familiares también con familiares políticos. En ese entonces yo recuerdo que estábamos nosotros sirviendo en una iglesia cristiana, estábamos sirviendo en el área infantil, mi esposa y yo, y no podía creer cómo, estando sirviendo a Dios, buscándole, orando por respuesta, no podía entender cómo la respuesta no llegaba y cómo parecía que las cosas cada vez se tornaban más difíciles, más complicadas. Y en eso estaba cuando me acerqué a un amigo de la iglesia, era un diácono de la iglesia, y le platiqué mi situación. Y yo le decía, ¿sabes qué, hermano? Ya estoy desesperado. Ya no puedo. Y yo le decía, quisiera salir, quisiera dejar ya todo y salirme ya corriendo ya. Y este hermano puso su mano en mi hombro, de hecho me abrazó y me dijo, hermano, todavía tienes mucho camino que recorrer. Y me dio esta palabra que hoy les quiero compartir, me dio esta palabra acerca de la oración, acerca de la unidad que debe de haber entre hermanos. Y me habló también un poco acerca del profeta Elías. Y al principio yo no entendía pues, qué relación tenía Elías con este versículo de Santiago. Yo entendía que Elías estaba en este pasaje como un ejemplo de un hombre justo, de la oración de un hombre justo. Pero cuando empezamos a ver un poquito acerca de Elías, pude entender muchas cosas. Cuando estaba yo revisando este tema, cuando estaba yo preparándolo, hermanos, yo decía, pues en realidad yo no tengo ahorita tanta necesidad, en realidad yo no estoy tan afligido, ahí las cosas van saliendo, sí hay uno que otro, por ahí alguna que otra cosilla que nos está inquietando, pero acabando de leer todo este estudio, acabando de revisarlo y repasarlo, hermano, me di cuenta cuánta falta hace Dios en mi vida, cuánta necesidad tengo de mi Dios, cuánta necesidad tengo de estar orando, de estar pidiendo, no solamente por mí, por mis hijos, por mis hermanos. Vamos a entrar a esta pequeña predicación. Voy a tratar de ser breve. Quisiera yo que tuviéramos una pequeña actividad terminando el mensaje. Por eso es que voy a tratar de hacerlo breve. La lectura, hermanos, nos habla principalmente de la importancia de la oración, tanto la oración personal como la oración como iglesia, la oración local, nos habla de este tipo de oración. En el Salmo 133 encontramos lo siguiente que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Jehová bendición y vida eterna? En donde los hermanos están habitando juntos en armonía. Esa es una lección que tenemos que aprender, que tenemos que estar juntos como hermanos
en armonía. Decía este pasaje que yo estaba leyendo, dice el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y para que podamos orar unos con otros, hermanos, necesitamos estar en armonía. Yo no puedo orar por mi hermano estando enojado con él. Yo no puedo orar sinceramente, que mi oración sea sincera, teniendo algún obstáculo que impida que mi oración llegue hasta Dios. Entonces la primera exhortación, hermanos, es estar juntos en armonía. Voy a leer un poco acerca del profeta Elías. De aquí es donde vamos a sacar algunos principios básicos para nuestra vida como cristianos, como iglesia. Ya vimos que en esta lectura que acabamos de hacer en Santiago, nos pone como ejemplo la oración de un justo, el profeta Elías, y nos menciona que este profeta oró fervientemente. La Biblia, hermanos, da testimonio de este gran hombre de Dios. Este hombre de Dios, durante el reinado de Acab sobre Israel, no solo predijo que llovería y se cumplió, sino que también desafió a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera, quienes comían en la mesa de Jezabel, la esposa del rey Acab. El rey Acab fue el séptimo rey de Israel, si ustedes lo pueden recordar, fue el séptimo rey de Israel, fue un hombre que se llegó a la idolatría, fue un hombre que inclusive la Biblia menciona que hizo más mal que los reyes anteriores a él. Pues los reyes anteriores a él habían sido 6 y habían sido reyes malos también que gobernaron sobre Israel. Pues Acab fue peor que esos 6, porque dejó entrar la idolatría al pueblo de Israel. Dice que si no, también desafió a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que comían en la mesa de Jezabel, esposa del rey. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 18. Busquen su Biblia, Primera de Reyes. No nos vamos a detener mucho ahí, capítulo 18. Solamente para que usted tenga la referencia de que ahí está la historia que vamos a analizar el día de hoy. Como les decía, no nos vamos a detener aquí, pero cabe mencionar que los dioses paganos, los profetas falsos de Baal y de Acera, nunca respondieron al llamado. Sus dioses falsos, sus dioses nunca respondieron al llamado de sus falsos profetas. Durante todo un día, y al final del cual, Elías, siendo ya la hora de ofrecerse el holocausto, ya al atardecer, oró a Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera todo el sacrificio, y así ocurrió. Pues Elías vivía exclusivamente bajo la voluntad de Dios. Acto seguido, y ante tan grande evidencia, todo el pueblo se arrodilló y adoró al único Dios verdadero. Después de esto, el versículo 40 del capítulo 18 de Primera de Reyes dice lo siguiente: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisán, y ahí los degolló. Podemos ver aquí este relato, esta historia del profeta Elías, enfrentándose a Acab, enfrentándose a los profetas de Baal, 450, dice que eran 400 profetas de Baal, y 450 de Baal y 400 de Acera. Podemos imaginar, hermanos, cómo estaría Elías delante de estos profetas, cómo estaría retándolos, qué había dentro de él que podía hacer todo eso.
Sin duda alguna el Espíritu Santo estaba obrando en él. Y acompáñame, hermano, a Primera de Reyes 19, capítulo 19. Acabamos de ver todo lo que pudo hacer Elías en el nombre de Dios. Vemos que es un hombre lleno de fe, vemos que es un hombre justo, un hombre que luchaba por las cosas justas, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque solamente un hombre lleno del Espíritu Santo hubiera podido haber hecho eso. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, 1, dice lo siguiente: Acab dio a Bezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, ¿sí? El rey Acab fue con Bezabel y le dijo todo lo que Elías había hecho, ¿sí? Pues decía ser que después de ver todo esto, Acab debería haberse arrodillado también, después de haber visto cómo descendía fuego del cielo y cómo quemaba el holocausto, y cómo dice la palabra de Dios que lamía hasta el agua que habían derramado. Pero no, Acab fue con Jezabel, a dar la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice que mandó Jezabel un mensajero a amenazar a Elías. Viendo pues el peligro, él se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos ver, hermanos, qué contraste de un hombre, no sé, parecía ser que estamos hablando de otro hombre diferente, ¿verdad? Parecía ser que no es el Elías del que estamos hablando, el Elías que ahora huye por temor. Y esta actitud, hermanos, nos deja bien claro lo humano que era el profeta Elías. Como dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. ¿Qué quiere decir con esto de que era un hombre sujeto a pasiones, hermanos? Era un hombre que tenía sentimientos, era un hombre que tenía temores. Era un hombre que a veces, ante las circunstancias, su fe podía llegar a menguar. Así como cada uno de nosotros, hermanos, cuando muchas veces, después de haber experimentado una victoria en Cristo, yo creo que todos de nosotros, lo puedo decir sin equivocarme, yo creo que todos de nosotros hemos visto las maravillas de nuestro Dios. Hemos visto por lo menos algún milagro de nuestro Dios en nuestra vida. Y a veces somos así como Elías, que a lo mejor después nos olvidamos, a lo mejor después vienen las circunstancias difíciles, vienen los problemas y nos atemorizamos y retrocedemos. De este pasaje de la Biblia, hermanos, podemos tomar algunos principios que nos ayudan en momentos de crisis que a veces atravesamos en nuestra vida. Hago una pequeña pausa aquí, hermanos, porque les comentaba, hermanos, que antes de que yo empezara a hacer este estudio, yo me puse a pensar en tantas cosas. Y a veces, hermanos, creemos que estamos bien y a veces decimos: pues yo estoy bien, yo confío en Dios, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que me va a sacar. O podemos decir: yo no tengo problemas, yo no tengo situaciones difíciles, voy a seguir adelante. Pero es necesario, hermanos, que también veamos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿cómo están? Yo puedo ver, hermanos, que algunos hermanos ya han dejado de venir. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué está pasando con ellos? No lo sé.
Tal vez, hermanos, estén pasando por problemas difíciles y esa es la razón por la que no puedan venir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Tal vez hay hermanos que a lo mejor han dejado de venir porque están desanimados, porque simplemente ya no quisieron seguir viniendo, ya perdieron ese amor, ya perdieron su primer amor y dejaron de venir. ¿Y qué estamos haciendo por ellos también, hermanos, como iglesia? ¿Sí? Son almas, aquellos hermanos que dejan de venir porque se desaniman, porque ya no quieren saber nada de Dios, son almas que se están perdiendo. Hermanos de nosotros que estuvieron aquí con nosotros, hermanos que abrazamos, hermanos con los que oramos juntos. Y así, hermano, cada situación, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones. En mi caso, mis hijos, mi salud. Mi esposa en la semana se cayó, se lastimó un costado. Sí nos preocupó mucho, pensamos que era alguna fractura. Y así cada situación, hermano. Yo sé que todos tenemos situaciones difíciles. Y a lo mejor no son situaciones de problemas, hermano, pero podemos ponernos a pensar, hermanos, cómo está nuestra vida delante de Dios. Yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, hay muchas cosas que he dejado de hacer. Hay muchas cosas que tendría que estar haciendo y que he dejado de hacer. Y yo voy por la vida tranquilo, como si no pasara nada, y no me doy cuenta a veces, Señor, que me estoy alejando de ti. Hasta que me pasa algo, entonces ya vuelvo a regresar otra vez y te vuelvo a buscar. Y a veces muchos nos estamos en ese estado también, en esa condición. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice así: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí vemos, hermanos, que Jezabel no hacía más que proferir amenazas. Y con solo eso bastó para que Elías le creyera y cambiara su actitud. De ser el profeta de Dios que venció a la totalidad de los falsos profetas de Baal, ahora le creía a la esposa del rey y temió por su vida. Pareciera increíble que no tuviese miedo a 850 profetas y sin embargo creyera en las amenazas de una mujer que ni siquiera estaba en su presencia. Huyó por temor. Hermanos, detrás de todo servicio a Dios, el adversario no se quedará conforme, sino todo lo contrario. Y yo digo, detrás de cada servicio a Dios, hermanos, yo sé que todos de alguna u otra manera estamos sirviendo a nuestro Dios. Puedo ver aquí a todos y todos de alguna u otra manera estamos sirviendo a nuestro Dios. Todos, no hay uno que no le esté sirviendo en estos momentos. Inclusive con nuestra vida, con nuestro testimonio, le estamos sirviendo a Dios. Satanás jamás aceptará su derrota y así como le ocurrió a Elías, es altamente probable que también a nosotros nos persiga con amenazas y con sus mentiras. Hace poco hablábamos acerca de la armadura, hablamos acerca del escudo de la fe. En Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todas esas amenazas, todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, ya no puedo seguir adelante. Pareciera ser que el Señor nunca me va a contestar. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia si pues nada más vas a perder el tiempo y no hay nada, no hay ningún cambio favorable en tu vida? ¿Para qué oras? Mejor vamos a ver la televisión, mejor vamos a descansar. Todo ese tipo de mentiras que llegan a nuestra mente a veces las creemos. Y amenazas también cuando nos encontramos en problemas, ¿verdad? Cuando nos encontramos en problemas muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Muchas veces nos olvidamos que ese Dios nos tiene en su mano y ahí estamos seguros. Y creemos en las amenazas del enemigo.
Y eso es algo importante, hermanos, que debemos de hacer. Dice la palabra, toma el escudo de la fe. Cuando lleguen esos pensamientos, hermano, recuerda la palabra del Señor, recuerda lo que dice la palabra del Señor acerca de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En 1 de Reyes 19, versículo 3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. El miedo se apoderó de Elías. El miedo, hermanos, como ya habíamos visto anteriormente, es un sentimiento que muchas veces tanto mal nos hace. Nos paraliza, nos quita la claridad mental para resolver nuestros problemas. A veces tenemos temor, hermanos, de lo que vaya a pasar. ¿Qué va a pasar en mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? Ayer tenía la oportunidad de platicar un poquito con nuestro hermano Miguel. Gracias a Dios porque él está fortalecido, él va bien. Sin embargo, sí son días difíciles para él. Son días de mucho cuidado, de mucho reposo. Y yo me ponía a pensar en mi hermano Miguel, cosas tan pequeñitas que a veces para nosotros parecen tan pequeñitas, pero para alguien que está pasando por esa situación son tan difíciles. Yo me acordaba de mi hermano Miguel, siempre activo, siempre buscando cómo ayudar, qué hacer, y no se estaba quieto. Y ahora tiene que estar ahí, quietecito, en reposo. Y eso, hermanos, es desesperante. Y tener la incertidumbre de qué va a pasar con su salud, qué va a pasar con su vida. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, hermanos, cuando llegamos a enfermar. Sobre todo los hermanos que ya llegamos a una edad adulta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi vida? O sea, ya me voy a quedar así, y empieza a entrar el temor en nosotros. Cuando hay un problema familiar también empieza a entrar el temor, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo les he comentado algunas veces acerca de mi hijo, que bueno, él conoce de Dios, él de hecho sirvió a Dios también en la iglesia, pero se apartó y está apartado, y a la fecha no quiere saber nada de Dios. Y es algo que a mí me preocupa. Y así como eso, yo creo que cualquiera de ustedes pudiera tener ese tipo de preocupaciones. A lo mejor no por hijos, a lo mejor por sus padres, por sus hermanos. El miedo se apoderó de Elías. Y estaba buscando, hermanos, ¿qué hacer, hermanos, cuando llega el miedo a nuestras vidas? Algo que me diera la palabra. Y encontré esta lectura en 2 de Crónicas, capítulo 20. Acompáñenme, hermanos, 2 de Crónicas, capítulo 20. Dice el título del capítulo, victoria sobre Moab y Amón. Es una victoria del rey Josafat sobre Moab y Amón. Les voy a leer del 1 al 3. Es una historia muy, muy interesante, muy hermosa. Yo les recomiendo que la lean en su casa. Voy a leer nada más algunos versículos. Dice así, el 21, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová,
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo Josafat, hermanos, cuando tuvo miedo? ¿Qué hizo Josafat cuando tuvo temor? Humilló su rostro para consultar a Jehová. El temor, hermanos, es un sentimiento que tarde o temprano llegamos a tener. Y es una de esas emociones, hermanos, con las que vamos a morir en esta tierra. Y tenemos que aprender, hermanos, a controlarlo. Y si no lo podemos controlar, hermanos, lo que tenemos que hacer es humillarnos ante nuestro Dios y decirle: Señor, tengo miedo, no sé qué voy a hacer. Dice el capítulo 12, acompáñame al capítulo 12, ese mismo 20, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hablando de los amonitas y los moabitas. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es una oración, hermanos, en donde nos humillamos y reconocemos el poder de Dios. Cuando llega el temor a nuestras vidas, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, mi Dios. Me humillo ante ti, Señor, ayúdame. Y si leemos toda la historia, nuestro Dios le da la victoria al rey Josafat sobre los amonitas y sobre los moabitas, y es muy, muy, muy interesante y muy hermoso cómo fue que les dio la victoria. Léalo si puede, léalo en su casa, todo este capítulo 20. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Fue lo que pasó con Josafat, fue exaltado por haber confiado en Jehová. Primera de Reyes 19:4 sigue diciendo: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esta lectura también nos enseña que otra de las cosas que no debemos permitirnos cuando atravesamos por una crisis es aislarnos de nuestro entorno, en especial de nuestra familia de la fe. Y este es uno de los motivos por el cual dijo Dios en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, nada mejor que un verdadero hermano en la fe para que pueda recostar tu cabeza sobre su hombro y recibir consejo que venga de parte de Dios. Hace unos días también revisábamos este pasaje, Eclesiastés 4, 9 y 10, donde dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará al otro, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Y aquí vemos nuevamente, hermanos, la necesidad de orar unos por otros, la necesidad como hermanos. Yo no sé, hermanos, si a ti te ha pasado cuando algún hermano de la iglesia ora por ti. Cuando tú te sinceras y dices: hermano, tengo esta necesidad, ayúdame a orar. Y aquel hermano te ayuda y te abraza y ora por ti. No sé si te ha pasado, hermano, te sientes fortalecido, te sientes con nuevas fuerzas. Y no es el hermano que oró por ti, hermanos, es el Espíritu Santo. Es Dios obrando en tu vida, en la vida de los dos, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos unidos, que oremos los unos por los otros. Por eso lo dice aquí en Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Yo recuerdo también, hermanos, que en una ocasión, también esa ocasión, de hecho, del hermano que estuvo conmigo, que me estaba dando toda esta palabra,
me dio palabra y de repente como que no entendía mucho, pero cuando Él me abrazó y oró por mí, hermanos, me sentí muy fortalecido. Y eso es algo, hermanos, que nos hace falta como iglesia. Es algo, hermanos, que debemos empezar a practicar nosotros como iglesia. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Decía el Señor Jesús, orando al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí es donde entramos todos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que seamos uno como iglesia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es el deseo del Señor Jesús, ver a la iglesia unida, ver que seamos uno. Y es una necesidad. El Señor Jesucristo lo repite varias veces, que sean uno como tú y yo, porque Él sabe que de esta manera vamos a salir adelante de muchas circunstancias. Y el día de hoy, hermanos, era mi deseo, es mi deseo, que nos juntemos un poquito. Yo sé, hermanos, yo estuve orando, yo le pedí a Dios y yo, como les decía cuando empecé este estudio, yo sentía que no tenía tanta necesidad de que oraran por mí, pero cuando empecé esto me empecé a dar cuenta cuánta necesidad hay. Vuelvo a repetir, los hermanos que ya no están, no sabemos las situaciones por las que no están y tenemos que estar orando por ellos. Hermanos que estamos aquí, yo sé que todos traemos necesidad, que todos traemos cargas. Tiene mucho tiempo, hermanos, que no tenemos un tiempo de oración como iglesia. Cierto, hermanos, estamos teniendo oración los miércoles. Estamos enviando nuestras peticiones y estamos orando unos por otros, y eso es muy bueno, hermanos. Pero aquí como iglesia me gustaría que oráramos, me gustaría llamar a mis hermanos, a mi hermano Guillermo, a mi hermano Gibran, mi hermano Noé, para que oremos como iglesia, para que oremos por cada uno de los integrantes de esa iglesia, hermanos. ¿Quién de ustedes quiere, quién de ustedes les gustaría que nos uniéramos en oración por su causa? A mí me gustaría, hermanos, que me ayudaran a orar por mi hijo. Por mis hijos. He tenido también, hermanos, situaciones de salud. Hasta ahorita, gracias a Dios, no son graves, pero a veces hay cierto, como les decía al principio, a veces hay cierto temor y si tengo algo malo, y si tengo algo difícil. Y a veces también vivir, hermanos, con ese temor, a veces, pues no está bien, no es de bendición. Necesito, hermanos, de las oraciones de ustedes. Y yo sé, hermanos, que ustedes también, no sé cuántos de ustedes, pero necesitan también de las oraciones de toda la iglesia. Y a veces, hermanos, ha sido difícil con estas situaciones de la pandemia, pero a veces necesitamos un abrazo. A veces necesitamos que nos abracen. A veces necesitamos recargarnos en nuestro hermano, en el hombro de nuestro hermano, y ¿por qué no a veces llorar, hermanos? A veces podría uno pensar, es que eso es emocionalismo, es que vamos a pasar y va a orar por todos y van a llorar, y es emocionalismo. Hermanos, si ese emocionalismo te lleva a los pies de Cristo, gloria a Dios.
Si ese emocionalismo, hermano, te hace sentirte renovado, te hace sentirte mejor, te hace renovar tus fuerzas y buscar todavía con más fuerza a nuestro Dios, pues gloria a Dios, hermano. Pero no se trata, hermano, de puro emocionalismo, hermano, se trata de orar unos por otros, de si tienes una necesidad, hermano, pasa aquí enfrente, vamos a orar, y si quieres llorar, puedes llorar, hermano, no es malo llorar, puedes hacerlo. Yo quiero, hermanos, pedirles en este momento que pase mi hermano Gibran, pase mi hermano Noé, mi hermano Guillermo parece que está ocupado. Vamos a pasar aquí al frente, hermanos, acérquense, iglesia, acérquense. Vamos a orar. ¿No quieren orar? No los veo así como que muy convencidos, hermanos. Yo sí tengo necesidad, hermano. Yo sí quiero que oren por mí. Yo sí necesito que el Señor me fortalezca. ¿Usted no, hermano? ¿No tiene algún problema en su matrimonio, con sus hijos? Vamos a orar, hermanos, unos por otros. No se trata, hermanos, de decir, a ver, levanta tu mano y di cuál es tu necesidad. No, hermanos, vamos a orar por la iglesia, hermanos. Mi hermano Noé, mi hermano Gibran, ayúdenos a orar por la iglesia. Iglesia, ayúdenos a orar por nosotros como responsables de esta iglesia, como encargados de estar al frente de esta iglesia, hermanos. Créanme que también es difícil. Créanme que también ha sido difícil para nosotros, sobre todo para mi hermano Gibran, que es el que le doy muchas gracias a Dios por su vida. ¿Cuántos no quisieran orar por mi hermano Gibran? Hermanos, vamos a orar como iglesia. Yo le pido, hermanos, que levante su voz, hermano. Muchas veces tenemos la costumbre de que el que ora y los demás nos quedamos callados. Y muchas veces ni oramos, muchas veces no estás a la expectativa y esperando a que termine. Bueno, antes se me pasó, discúlpenme, se me pasó decir que terminamos la transmisión para tener este tiempo de oración. No sé si, por favor, hermano, es algo ya que queremos ser como iglesia.